Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a tener un hermoso especial por nuestra hermana Patti. ¿Cuántos podemos decir esta mañana? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este canto se llama No temeré. Se me va en medio de la oscuridad, no puedo ver la luz. Tú eres el buen pastor, contigo puedo yo vivir confiadamente hasta que brille el sol. Estás muy cerca, no temeré. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Esas son las promesas de Cristo Jesús. ¿Cuántos creemos en ellas? Tú eres el buen pastor, contigo puedo yo vivir confiadamente hasta que brille el sol. Todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. No temeré, tú eres mi roca, eres mi fuerza. Y aunque sorprenda o esté cerca, no temeré.
No sabía yo que tenía tanto ayudante. Ustedes saben que cortando la rama de un árbol en mi casa con mi esposa, ella agarra la sierra y corta la rama. Y se vino antes de lo que pensábamos. Cuidado, aparte el pie. Y lo aparté, pero no fue suficiente y la rama de refilón me agarró el pie. Quedé 3 días creyendo que el hinchazón se iba a bajar como cualquier otro golpe que uno recibe, pero no bajaba la hinchazón. Y es que había 2 huesos quebrados del pie, de los que van a los dedos. Así que me tomaron rayos X en un hospital y me dijeron, está quebrado su pie. Y me trasladaron del hospital de Whittier a uno que se llama Glendale Memorial, en Glendale, y ahí me revisaron los doctores, estuve 2 días allí, y me iban a operar. Pero finalmente dijeron, no lo vamos a operar por esa hinchazón que estaba allí. Así que me pusieron esta bota, grandota, negra, fea, pesada, para que el pie esté fijo, para que la quebradura pues esté allí, para que agarre. Y me sorprendí que el doctor me dice, esta bota la tiene que llevar, usted va a estar curado en 4 meses. Casi me desmayo. 4 meses. ¡Qué barbaridad! Ahora me doy cuenta cuán importante es el pie. 80 años tengo. Nunca estuve en hospital, nunca me vi una enfermera, nunca me quebré un pie. Pero ahora, como estoy jubilado, tengo chance de que todo me pase. Porque hay tiempo, no hay que ir a trabajar. Digo, como acaba de decir la hermana aquí en el púlpito, que qué linda se ve la iglesia cuando tiene bastantes hermanos. Y quiero rogarles que hagan alegre su iglesia viniendo, asistiendo, trayendo hermanos, familia, visitas, porque para eso estamos llamados, que compartamos nuestra fe con otros y Cristo venga pronto. Debemos orar por los dueños de esta iglesia, por la bondad con que nos la rentan. Debemos orar por ellos porque desde que Cristo murió fundó la iglesia cristiana. Y los cristianos son todas las religiones que hablan de Cristo. Y por cierto que la iglesia adventista nació de la iglesia metodista hace unos 170 años. Elena G. de White, escogida por Dios como profetisa de esta iglesia, era metodista y entró a la iglesia adventista, jovencita, se bautizó y Dios levantó esta iglesia verdadera con su espíritu profecía, con el plan de salud, con el santo sábado, el conocimiento del santuario, las profecías que otras iglesias no tienen. Y nuestro deber es compartir este mensaje con las otras iglesias cristianas que Dios permitió que fueran dando la luz de Cristo a través de siglos. Y esta es la iglesia que finalmente, con la ayuda de Dios, va a ser usada para extender su verdad y Cristo va a venir con aquellos guardadores del sábado, que es el santo y seña de nuestro Señor. Quiero felicitar a una hermana que, por cierto, trajo un vestido muy primaveral. Y yo estaba incómodo viendo estas florecitas chiquitas de acá, porque estaban todas amontonadas, así como un niño recién nacido que no le han quitado los pañales. Y vino
las ordenó, las esparció y las puso más bonitas. Dios bendiga esos detalles de hermanos que aman la iglesia. Y al rito vino un hermano poniendo aquellas otras flores que me parece que están muy frescas y bonitas también. Amemos nuestra iglesia. Esta es nuestra iglesia, aunque la rentamos, es nuestra iglesia cuando aquí nos reunimos en los días sábados para adorar a nuestro Señor. Pues bien, muchos han leído muchas veces el capítulo 6 de Isaías, que nuestra hermana leyó del 1 al 8, y lo han leído muchas veces, y lo entienden correctamente como debe ser. Pero gracias a Dios que la Biblia es tan profunda, que lo que hoy un versículo le dijo algo, la otra semana lo vuelve a leer y Dios en ese mismo versículo tiene otro mensaje para usted. ¿Cuántos han descubierto en su propia vida lo que yo acabo de decir? ¿Cuántos lo han descubierto? Sí. Lo mismo pasa con el tema de esta mañana. Ustedes van a descubrir que además de todo lo que ya sabemos de Isaías 6, ahí hay 7 pasos que nos llevan a la salvación. Isaías andaba lejos de Dios, no andaba muy consagrado en ese tiempo, Isaías. Y el Señor lo llamó y le dio una visión, y se estremeció ante la visión y se reconsagró al Señor, y Dios lo llamó y terminó haciendo la obra de Dios. Así que en Isaías 6, 1 al 18, descubriremos 7 pasos que debemos dar para alcanzar la salvación. ¿Tienen listas sus Biblias en el capítulo 6? Del 1 en adelante. Pero antes de comenzar con los textos, déjenme decirles un poquito de quién era Isaías. 5 minutitos, ¿serán las 11:30? ¿Qué hora es? Sí, ¿verdad? Está bien. Calculo el tiempo porque los hermanos salen de aquí con el deseo de comer la rica comida que comemos después del culto. Y yo también. Isaías quiere decir Dios salva. ¿Qué quiere decir Isaías? Dios salva. Esta experiencia de Isaías que vamos a estudiar ahorita sucedió en el año 760 antes que naciera Jesús. ¿Cuántos años antes tuvo Isaías esta experiencia? 760 años antes que naciera Jesús, durante el pueblo de Israel. Isaías hizo un ministerio de profeta durante 60 años a través de 5 reyes. Fue un profeta de la realeza. 60 años y 5 reyes. Y entonces Isaías, tal vez no lo sabían, se casó con otra profetisa, Isaías el profeta, y tuvo, adivinen cuántos hijos, 2 hijos. Entonces, él dice, esto lo dice la tradición judía, no la Biblia. La tradición judía dice que Isaías finalmente, casi al final de su vida, murió como un mártir, porque sus enemigos lo metieron en el hueco de un árbol, de un tronco,
y lo aserraron por la mitad. Porque ese era uno de los castigos que existían en aquel tiempo, además de otros. Y se los voy a probar si me acompañan a leer Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y el versículo 37. 11:37. Hebreos está hablando aquí de cómo sufrieron los hijos de Dios y dice: ¿lo tienen ya 11:37? Dice: fueron apedreados, aserrados. ¿Qué es aserrado? Cortar el tronco por la mitad. ¿Y qué más? Tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá con pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Así que ahí aparece aserrados. Isaías fue, según la tradición judía, metido en un tronco de árbol hueco y lo aserraron. Y de esa manera la tradición judía dice que murió Isaías fiel al Señor. Ahora bien, Isaías es el profeta que en la Biblia describe de una manera tan tierna y tan viviente el sufrimiento de Jesús, como está escrito en Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Lo han leído el capítulo 5, qué dulce, cómo toca el corazón, cómo describe Isaías cómo iba a morir Jesús, porque Isaías existió antes de Jesús, 700 años antes, pero describió de una manera tan vívida, tal como fue la muerte de Jesús. La Biblia es una sola unidad y no se contradice. 700 años antes, Isaías, inspirado por Dios, escribe exactamente cómo iba a sufrir Jesús. Así que esa fue otra de las obras lindas que Isaías hizo, describir la hermosa misión de Jesús hasta que muere en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, abramos de nuevo aquí el libro de Isaías, otra vez. En el capítulo 6, como dijimos, y veamos el versículo 1, de encontremos el primer paso. Paso número 1. ¿Qué dice Isaías 6:1? Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El primer paso para la salvación es, ¿lo captaron? Ver a Dios. Antes de arrepentirse, antes de confesar pecados, hay que ver a Dios. Usted no puede arrepentirse, confesar sus pecados, si no ve a Dios primero, que lo conmueva. Y Juan 1:20 dice, cuando Juan vio venir a Jesús por primera vez y venía a bautizarse, y Juan bautizaba, él cuando lo vio, el Espíritu Santo le inspiró: ese es Jesús, ese es tu primo, a quien Juan nunca había conocido. Y dijo: he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dijo eso cuando él lo vio. Juan 1:38, Felipe le dice a Natanael: ven y ve a Jesús. En Job 42:56, Job dijo:
De oídas te había oído, pero mis ojos ahora te ven. ¿Ven la importancia? Que el primer paso para la salvación es ver a Jesús, es ver a Dios. Y Juan 19, 1 al 4, cuenta la historia de Zaqueo que se trepó a un árbol. ¿Para qué? Para ver a Jesús. Y ahí comenzó su salvación, porque el Señor lo ve y se lo lleva. Y yo voy a posar contigo. Y Zaqueo se convierte en aquel enano que había. En Juan 14, 9, Jesús le dice a Felipe, ahora el mismo Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ve la salvación. Y entonces, el ladrón en la cruz, al que le llaman el buen ladrón, cuando lo ve, le dice, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos vemos el cine, vemos las novelas, vemos programas malos en la televisión. No es malo ver televisión, hay programas bonitos, culturales, hay noticias, ¿verdad? Pero a veces los ojos se van por otro lado. Y en la vida hacemos a veces tantas cosas indebidas. Hay gente que todavía se va a los casinos a jugar. Hay gente que se mete a jugar dinero con los naipes. Hay gente que todavía se viste con el mundo, con joyas, con ropa corta y todo eso. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que cambiar viendo a Jesús. Cuando vemos a Jesús, algo sucede entre nosotros y queremos cambiar en vez de ver las cosas del mundo. Ahora bien, paso número 2 está también en Isaías 6:5. Es verse a uno mismo. Paso número 1, ver a Dios. Segundo paso, verse a uno mismo. Y vuelvo a leer el versículo, no es el 5, sino en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas se henchían el tiempo. Ese es el paso número 5. Y el versículo 5 dice, ¡ay de mí que estoy muerto! ¿Se vio a sí mismo o no se vio a sí mismo? ¿Cómo se vio? Muerto ante la presencia de ver a Jesús en el trono alto y sublime. Muerto en sus pecados, muerto físicamente. Estaba impresionado con ver a Jesús y ese es el segundo paso. Isaías 6:5. Como Él se vio muerto, nosotros cuando vemos a Jesús nos vemos inmundos, nos vemos muertos en nuestros pecados, nos vemos sucios al ver a Jesús. Y eso es importante, porque si uno está sucio, ¿qué quiere hacer cuando uno está sucio? Lavarse. Si uno está sucio espiritualmente, busca la sangre de Cristo para lavarse. Ver a Jesús, y al verlo nos damos cuenta que estamos inmundos ante su presencia. Segundo paso es verse a uno mismo. Paso número 3, arrepentimiento. Y eso lo vemos también Isaías en el capítulo 6 y el versículo 5. Ay de mí que soy muerto, y que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Él está aquí arrepintiéndose. ¡Ay de mí! Se está arrepintiendo. Arrepentimiento es dolor por haber pecado.
Arrepentimiento es tristeza por haber herido a Dios con nuestras faltas y pecado. Arrepentimiento es sentir el deseo de cambiar de ruta, de cambiar de destino, de ir hacia el fango y volverse a las nieves de las montañas. Es buscar a Dios. Así que el paso número 3 es arrepentimiento. Ojalá que nosotros también, al vernos, porque muchos podemos estar viniendo a la iglesia y andamos en pecados escondidos, al ver a Jesús y al vernos a nosotros mismos, podamos gritar: ¡ay de mí! Me estoy arrepintiendo. Tercer paso que Isaías dio en su propia experiencia. Hay muchos que sienten pena por lo que les ha pasado. Juanito y María les gustaban las galletas. Su mamá había hecho galletas ese viernes para comérselas el sábado, que es cuando comemos un poquito mejor. Y entonces la mamá dijo: no me vayan a tocar las galletas, y las puso arriba. Ya voy a volver. ¿Y qué creen ustedes? María y Juanito se abalanzaron sobre las galletas, pusieron un taburete, jalaron las galletas y dele que come, que come. Cuando llegó la mamá, no hallaron casi ninguna galleta. Y entonces la mamá les habló, les puso un castigo. Juanito lloraba y María también lloraba. María lloraba porque estaba arrepentida por el pecado que había hecho, desobedecer y comer lo que no era de ella todavía. Y Juanito lloraba porque había sido descubierto. Los dos estaban arrepentidos. ¿Cuál es el mejor arrepentimiento? El de María. Porque a María le dolía haber herido a su madre. Y Juanito lo que le dolía era haber sido descubierto y que lo castigaron por haberse comido galletas, pero no estaba arrepentido de habérselas comido. Lo mismo pasó en la historia bíblica con Judas y Pedro. Judas traicionó a Jesús. Pedro también lo negó 3 veces. No sé quién es. Y comenzó a hablar malas palabras. Los dos lo negaron. Judas se arrepintió como Juanito. Le dio tristeza que sus planes no habían salido como él quería. Y cuando vio a Jesús que lo llevaban escupido y golpeado a la cruz, corrió y se ahorcó en un árbol, dice la Biblia. Cayó y los perros se lo comieron. Pero Pedro, cuando dice el Espíritu, decía que cuando Pedro pasó frente a Pilato y vio las bofetadas que le daban a Jesús en el rostro, dice que corrió y corrió y corrió hasta el monte donde Jesús había orado el jueves, y ahí mismo donde Jesús había orado, ahí cayó Pedro, llorando, compungido, arrepentido. Y después de ese arrepentimiento, Dios le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas, le doy el encargo de cuidar la iglesia. Y fue perdonado. Y Pedro va a estar en el reino de los cielos. Y hasta murió crucificado, cabeza abajo, dice la lección de esta semana que hemos estudiado, besando los pies de Jesús. ¿Cuál arrepentimiento es mejor? Nosotros lo sabemos. Tercer paso, pues, en este estudio de Isaías, es el arrepentimiento. El cuarto paso es confesión. También está en el versículo 5. Soy muerto. ¿Cuál es la confesión? Soy inmundo
de labios en medio de pueblo inmundo. Él confesó. Y cuando confesamos, hay paz en el corazón. Mientras usted tiene un problema con un hermano, con un vecino, con su familia o con Dios, no importa cuánto disimule, no hay paz, anda incómodo. Y hasta que confiesa, siente paz en su corazón. ¿Lo han experimentado o no lo han experimentado en su vida alguna vez? Claro, confesar. Después de arrepentirse, sentir dolor por lo hecho, confesar lo que hemos hecho. Confesar trae el perdón a la vida. Ahora, hay pecados que cometemos privadamente contra Dios y hay pecados que cometemos públicamente también. Hay pecados privados y pecados públicos. Si yo en una forma personal ofendí a mi hermana o a mi hermano, debo ir a pedirle perdón personalmente. Nunca lo haga delante de todo el mundo, porque su error fue privado. Pero cuando usted ofendió a alguien o hizo algo malo públicamente confiese su mal y su pecado. Una vez un hermano allá, cuando mi papá era anciano de la iglesia de San Salvador, hace 83 años, pero él me lo contó cuando yo tenía 18, un hermano que parecía muy consagrado de la iglesia, le dio un golpe a mi papá en el cachete. Esa es una gran ofensa. Y lo hizo públicamente. Y su apellido era Bocanegra. Y quizá la tenía un poco negro. Porque ¿cuántos han oído ese apellido de Bocanegra? Sí, existe. Pero lo malo es tenerla negra. Y entonces el hermano Bocanegra no tenía paz. Pasaron 2 meses. Y un día antes de la Santa Cena, él se paró delante de toda la iglesia. Ustedes saben, hermanos, lo que ahí contó, y yo quiero pedirle perdón públicamente al hermano Nico. Así le decían. Mi papá se llamaba Nicolás, por lo que yo hice, y lloraba. Esa confesión llegó a Dios. Tocó el corazón de los hermanos. Tocó el corazón de mi padre. Se abrazaron y tomaron la Santa Cena juntos. La Santa Cena ha tomado desvíos que no son buenos. Hay hermana que le dice, todo este año nos vamos a lavar los pies juntas, solo nosotros dos. Nadie, gracias, eso. Busque, si no tiene un hermano con el cual tuvo problemas, busque cada trimestre un hermano diferente, busque una hermana diferente cada vez para compartir ese acto de humildad. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Eso es muy importante. Así que, hermanos, la confesión hace que haya paz en el corazón de nuestra vida y ese es el 4º paso. Paso número 5. ¿Cuál creen ustedes que es el paso número 5? Es recibir a Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículos 6 y 7 dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo un carbón encendido. ¿Qué cosa vino a él? Vino Dios en la presencia de los serafines. Vino hacia mí un serafín que tiene un grado muy elevado después de los ángeles y los arcángeles en el cielo, y vino hacia mí. Nosotros también debemos sentir que Dios viene a nosotros, que Jesús viene a nosotros. Recibir a Dios, como dice aquí el texto, vino un ángel hacia mí con un carbón encendido y tocó en él sobre mi boca. Hay que recibir a Dios, como dice Isaías 1:18. ¿Qué dice Isaías 1:18?
Si confesamos, vamos a repetirlo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso debemos recibir a Dios, porque si no lo recibimos, no puede haber perdón de nuestra vida. ¡Qué hermoso! Y entonces esto nos lleva, quizá voy a comentar aquí un poquito más. ¿Cuántos han estado en Chicago? ¿Verdad que hay unos vientos fuertes constantemente que vienen de los lagos? Eric y no sé cómo se llaman los otros. Siempre hay viento y ventarrones. ¿Cuántos han estado en Nueva York? También. ¿Y qué pasa con Nueva York? Una ciudad bulliciosa y sucia, aunque se mueven millones ahí. ¿Cuántos han estado en Texas? También, aquí hay uno que ha estado por todo el mundo. Texas, no me dejará mentir, yo he pasado por ahí. Mis hijos se ahogaban de calor. Es caliente Texas. Texas es caliente. ¿Cuántos han estado en Los Ángeles? Los Ángeles, corre por aquí, los fríos para allá, bulliciosos, ¿cómo se llama cuando uno va lento ahí? El carpool, aún el carpool se detiene. Ay, hermanos, si nuestra vida es tan triste como los vientos de Chicago, si nuestra vida es tan bulliciosa y tan llena de angustia como vivir en Los Ángeles, si nuestra vida ha llegado a ser tan sucia de pecado como Nueva York, Dios manda su lluvia, Dios viene a nosotros y nos limpia todo pecado y nos quita toda carrera de nuestros corazones y quita todos malos calores de enojo y de ira y nos hace pacíficos. Gracias. Cuando cayó la lluvia hace unos pocos días acá atrás, cuando había tanto calor, se limpió, se refrescó. Eso hace Dios en nuestras vidas cuando permitimos que Él se acerque y su lluvia de bendiciones nos refresque y nos limpie de toda maldad. Pidamos pues al Señor recibirle de todo corazón. ¿Cuál creen ustedes que es el paso número 6 para la salvación de nuestras vidas? El paso número 6. Aquí lo podemos leer también en el versículo 6. Y tomando con él su boca, me dijo, versículo 7, ¿qué dijo? He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ese es el paso número 6, oír a Dios. ¿Qué fue lo que oyó el profeta? Esto tocó tus labios y ¿qué más? Y es limpio tu pecado. Ahora bien, ¿cómo escuchamos a Dios en nuestra vida, hermanos? ¿Habrá solo una forma como Dios nos habla? ¿O nos habla de muchas maneras? Cuando leemos la Biblia, Él nos habla. Cuando vemos la naturaleza y nos admiramos, Dios nos habla. Cuando nosotros estamos postrados en oración, Él nos habla por la oración. Nos habla también por la providencia, por las cosas que nos suceden en la vida diaria. Y muchas veces hemos dicho, no, esto fue Dios quien lo hizo. ¿Cuántos han experimentado eso? Cuando ven que pasan cosas, no, esto solo Dios lo hizo para mí. ¿Ven cómo Dios nos habla de diferentes maneras? También cuando hemos hecho algo que no está bien, ¿qué pasa aquí adentro? ¿Cómo se llama esta parte? La conciencia. Ya la conciencia que nos remuerde. Y aunque nadie nos vio, ahí está el Espíritu Santo tocando la conciencia hasta que pedimos perdón por nuestros pecados. Dios nos habla por la conciencia también. Y también Dios nos habla
por medio de aquellos que se acercan a nosotros a darnos un consejo, un anciano, un amigo querido o un pastor de la iglesia. Dios nos habla también por medio de seres humanos. Así le habló Dios a Adán. Dios le habló directamente. Dios derribó a Saulo. Y Saulo, ¿por qué me persigues? Dios le habló así, con voces que vinieron de lo alto. Moisés vio en la zarza ardiente, vio que Dios le hablaba. Así que Dios nos habla de diferentes maneras. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo le ha hablado Dios? Muchos me dirían, Dios me habló de este modo, Dios me habló Así que Dios siempre nos está hablando. Gloria a Dios que Él no nos olvida. Cuando nosotros tenemos a quien amamos y no nos habla, estamos desesperados. Ya, ¿por qué no me han llamado? ¿Cuánto más con Dios, que de Él viene la vida y la salvación? Debemos estar desesperados por oír la voz de Dios. Debemos oír la voz de Dios. Entonces, el paso número 7. Porque él oyó la voz de Dios. Y el Señor, ¿qué le dijo? Dice, y tocando con él mi boca, con el carbón encendido, he aquí que esto tocó tus labios, quitada tu culpa y limpio tu pecado. 8. Después oí la voz del Señor que decía, hablábamos de oír la voz de Dios, ¿a quién enviaré y quién me irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál es el 10º paso? Ponernos al servicio de Dios. Miren cómo terminan los 7 pasos de la salvación. Oír a Dios, verse a sí mismo, ver a Dios, arrepentirse, confesarse, oír su voz, aceptar su llamado. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Dios sabe que Isaías ha pasado por estos pasos, que está plenamente arrepentido, tocado con el carbón encendido. Y ahora, a propósito, así como Dios tocó los labios de Isaías, eso revela que lo que estaba sucio en la vida de Isaías era su boca, sus labios, saber qué maldiciones había proferido, saber cuánto había negado la bondad de Dios, saber a cuántos había ofendido él como entre el pueblo de Dios. Ahora me pregunto yo, ¿dónde has pecado tú? ¿Con tu mente? ¿Has pecado con tus sentimientos, con tu corazón? ¿Que han tocado tus manos? ¿Que ha agarrado tus manos? ¿Que han visto tus ojos? ¿Que estás oyendo? Buenas palabras, buenas músicas. ¿Cómo estás usando tus órganos? ¿Sexualmente estás limpio ante Dios? ¿No estás en fornicaciones y adulterios? ¿Qué parte necesita Dios tocarte? ¿Qué necesita tu cuerpo que Dios limpie con su carbón encendido? Ese es el momento de salir consagrados al Señor en esta mañana, habiéndonos entregado como Isaías entregó. Y el Señor le dice, cuando lo ve ya limpio, ¿a quién enviaré? Y Jesús no lo obliga, pregunta. Jesús no le dice, ya estoy limpio, haz esto. No, ¿a quién enviaré? Dios ruega, yo estoy a la puerta y llamo. Dice Apocalipsis 3:20, Dios ruega. Quiera Dios que en esta mañana, sintiendo que el Señor te ha hablado y te ha limpiado, y ahí en secreto has confesado tus faltas, puedes oír su voz, como a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y tú, igual que Isaías, respondas, heme aquí, Señor, envíame a mí. Hacer la obra, compartir con los vecinos, con los amigos, traer más gente aquí a esta iglesia. Que Dios nos bendiga,
Que estos 7 pasos estudiados aquí sean una bendición y un jalón más en nuestra vida espiritual. Y cuando Cristo venga, vivir para siempre en gloria con el Señor. Y falta poco tiempo. A algunos les falta poco tiempo. A mí me faltarán unos 5 o 10 años más, aunque yo oro pidiendo llegar a 100, pero siempre es poquito. Un accidente, una enfermedad grave. Estemos listos cada día con el Señor, porque algo puede pasar. Que Dios nos bendiga y digamos: heme aquí, Señor, envíame a mí. El Señor sea con ustedes. Amén. Hello? No. ¿Cuántos le decimos gracias al pastor por hacer su tan gran esfuerzo a pesar de su herida? Amén. Si todos nos podemos poner de pie para entonar las estrofas del último himno esta mañana, número 559, no te dé temor. Temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, cuanto de tu parte esté. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. Temor ir por Cristo, vida y verdad es Él. Él te llevará con gran ternura a su ser y converger. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. Amoroso Padre, te damos gracias por las bellezas que hay en tu palabra, como Isaías 6, porque te preocupas por nuestra salvación. Señor, ayúdanos
a sentir el arrepentimiento que tuvo Isaías y que igual que él podamos decir, heme aquí, envíame a mí. Amén.